Muy buenas noches. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y del Patronato Prohistoria Peninsular, Prohispen, les agradecemos mucho que nos acompañen en la presentación del libro Y vivieron en Yucatán de Margarita Díaz Rubio, publicado por Prohispen y la editorial Área Maya. Participan en esta presentación la autora, la presidenta del Patronato Prohistoria Peninsular, Margarita Díaz Rubio, y quienes tendrán a su cargo los comentarios al uso, María Teresa Mezquita Méndez y Raúl Rivero Canto. Bienvenidas, bienvenido. El libro que tenemos el gusto de presentar esta noche reúne 25 biografías de autores, de personajes de la historia y la cultura de Yucatán que han merecido una placa del programa Valores Yucatanenses de velación de placas conmemorativas del Patronato Prohistoria Peninsular. Y bueno, quiero decir en nombre de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán que reconocemos no solamente el trabajo del Patronato Prohistoria Peninsular para difundir de esta manera la historia, la cultura de nuestra región, sino también la labor que lleva a cabo la editorial Área Maya. Si de por sí es difícil publicar libros, lo es más en estos tiempos. Muchas felicidades, Margarita Díaz Rubio, por este esfuerzo. Pues muy bien, quisiera dar en primer término la palabra a María Teresa Mezquita Méndez, Tete Mezquita, quien es escritora, periodista, profesora universitaria y miembro del Consejo Consultivo del Patronato Prohistoria Peninsular. Adelante, por favor, Tete. Pues muchas gracias, Enrique, muchas gracias por esta presentación tan amable, tan gentil. Es siempre un gusto coincidir contigo y con todo el trabajo que estás haciendo con la Filey. Margarita, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por invitarme a formar parte de esta obra y a formar parte de esta presentación también, que es el resultado de todo el trabajo que has hecho con un gran equipo en todos estos años. Y pues, Raúl, un gusto y un honor coincidir contigo en esta presentación también. Bueno, he preparado un pequeño texto que voy a compartir con ustedes. 15 para 25. Han pasado 15 años desde la publicación de Y vivieron en Mérida. Ahora el título extiende su contenido más allá de la mancha urbana. Y con el nombre Y vivieron en Yucatán, hoy recibimos esta esperada segunda parte. Un nuevo compendio de 25 personajes de Yucatán y los hechos que nos legaron a sus paisanos y a los habitantes de esta tierra. Como ya mencioné aquí, en las palabras que amablemente la señora Margarita Díaz me invitó a escribir en la presentación del presente libro, este se caracteriza por una doble articulación de elementos integradores. Por un lado, sus páginas relatan, en efecto, las trayectorias de importantes protagonistas de nuestra historia, vidas y obras, actividades oficiales y extraoficiales, anécdotas, recuerdos, detalles curiosos. Por el otro, recordemos que estos textos son el registro y la concreción escrita, la documentación del resultado del programa Valores Yucatanenses de velación de placas conmemorativas, a cuyo cobijo el Patronato Prohistoria Peninsular instala y devela regularmente, y desde hace más de 20 años, las correspondientes placas con el nombre y las referencias puntuales de personajes simbólicos en los predios inmuebles en los cuales nacieron, habitaron o desarrollaron su actividad fundamental. Cada placa en cada casa es el símbolo de un cúmulo de historias individuales, de entrega, trabajo, inspiración, originalidad y generosidad de mujeres y hombres relevantes de nuestra geografía. Y también cada placa guarda un nuevo relato. 25 ceremonias de encuentro y colaboración entre el Patronato Prohispen, el público y la descendencia
y parientes vivos o representantes actuales de los personajes homenajeados. Cada acto, cada ceremonia, plenos de encuentros entrañables y fructíferos que también son reseñados en estas páginas. Abro el libro, lo recorro y como ustedes, como todos, yo también hago planes para cuando termine la pandemia. ¿Qué tal un paseo turístico o educativo por las casas de nuestros hombres notables, nuestras mujeres ilustres? ¿Qué tal una ruta que nos muestre las calles que recorrieron en su infancia, en su vida adulta o en su plenitud rumbo al descanso eterno? ¿Qué tal una representación teatralizada de algunas de esas vidas que tanto tienen que contarnos? Y, ¿por qué no? Un curso como los que Proispen sabe organizar tan bien, que incluya la excursión a todas estas casas. Pasada la pandemia estaremos ávidos de encuentros. Se nos ocurren muchas cosas. Lo que no podemos ignorar es que al aproximarnos a esos espacios personales, sea la casa completa o un fragmento de ella, convierte al sitio físico en una suerte de reliquia inmueble, que con su existencia brinda materialidad a esa ausencia física de personajes con tan importante legado y cuya obra forma parte de nuestra realidad cotidiana. A veces incluso mucho más de lo que podemos imaginar. ¿Qué tal recordar en ese paseo a personajes del siglo XIX, como Eligio Ancona, historiador, escritor de ficción, político, liberal, periodista, jurista y visionario intelectual, quien habitó la casa número 501 de la calle 64, esquina con 61? O como don Serapio Vaqueiro Preve, historiador, abogado, periodista, quien compartió con don Eligio en sus juventudes las tertulias y charlas de la Sociedad La Juventud Democrática y las páginas del periódico La Sombra de Morelos. ¿No sería una buena idea escuchar in situ algunos de los valses o los himnos de aliento decimonónico de don José Jacinto Cuevas Barrera, o tal vez la suite yucateca o quizá Quinchí de don Gustavo Río Escalante? Nos podríamos imaginar también su voz de barítono resonando en nuestros oídos. O como ella, ¿quién como ella? Como Rosario Sansores, quien llegó al mundo pocos años antes de terminar el siglo antepasado y quien por su fuerte personalidad y su inteligencia y su sensibilidad en las letras y en la vida, enarboló una voz femenina que aún hoy, en el siglo XXI, sigue siendo modelo de libertad y autonomía. Tal vez, no tal vez, seguramente haríamos con estas visitas justicia a la presencia femenina ya mucho más reconocida, aunque no a la par, como bien lo ha señalado Margarita en esa segunda entrega. Podríamos leer allí en su casa del barrio de Santiago la poesía de Julia, como fue conocida, así, sin necesitar más, nuestra Julia Dominga Febles y Cantón. O acercarnos a la avenida Colón y preguntarle si quiere compartir con nosotros a Beatriz Peniche Barrera por su correspondencia con Alfonsina Storni, con Juana de Ibarboru o con Alma Reed. O trasladarnos a Valladolid, donde todos recuerdan a la entrañable profesora y pianista Mildred Aguilar Bates, cuya descendencia hoy día preserva su valioso legado cultural. Qué emocionante sería en San Sebastián escuchar de su propia voz la poesía de Raúl Renán González, o coincidir en alguna de sus 1000 actividades rodeado de cerámica, de libros o de amigos con don Raúl Maldonado Coello. Sería invaluable ir a Progreso, cruzar la plaza y respirar aire puro mientras visitamos a don Romeo Frías Bobadilla, periodista, sentado frente a su máquina de escribir en su casa, en el número 151 de la calle 31 de Progreso. Y luego a media carretera escaparnos a Tzibichaltún para escuchar la maravillosa explicación del fenómeno arqueoastronómico en voz del inigualable Víctor Segovia Pinto. Su placa está en Itzimná, donde estuvo su casa, pero quizá él pasó más tiempo entre los vestigios arqueológicos. Pero si me lo preguntaran, yo sobre todo querría visitar nuevamente a don Renán Irigoyen a su casa de la colonia Alemán y tomar nota de por qué un soldado de Montejo sugirió el nombre de Mérida cuando fue fundada nuestra ciudad.
O regresar a la calle 64 a entrevistar otra vez a Salvador Rodríguez Loza y escuchar sus anécdotas y reflexiones y compartir su buen humor. Y querría volver a estacionarme en la calle 60 y visitar a don Fernando Castro Pacheco y a doña Blanquita Sol, en esa increíble casa del maestro, donde el arte y la vida se daban cita para siempre. Todo eso es lo que he pensado que me gustaría para cuando acabe la pandemia. Pero si no podemos volver a verlos a ellos y a ellas, tenemos como testimonio esta suma de 25 placas que reconocen muros, muros que abrigan trazas de antiguas vidas entregadas a la literatura, la historia, el periodismo, la antropología, la docencia, la política, la pintura, la música, el derecho, la ciencia, en fin, el conocimiento. Hojas sueltas de cultura ahora reunidas en una cartografía nueva del quehacer de Yucatán, patrimonio de la memoria y la identidad. Con respecto al libro, pues su tamaño es muy cómodo para ser transportado y leído. Y si bien el papel couché brilla un poco, es el indicado para el registro fotográfico, que también es un rasgo fundamental en esta obra. La portada nos remite a la estética de las placas y los muros de nuestra ciudad, que ha puesto Proispen. En la solapa izquierda del libro hace el pase de lista de los personajes reseñados, y en la solapa derecha nos recuerda que las placas son develadas. Su interior incluye, además de los textos realizados por nuestra querida Margarita, con el apoyo del equipo de Proispen, una introducción de la misma autora, la breve presentación de una servidora y un prólogo cuidadoso y prolijo firmado por el director de Proispen, Efraín Medina Alcocer, así como un índice que subraya el carácter ordinal de las placas de la 26ª a la 50ª. Nuevamente, y como me gusta hacer en presentaciones contemporáneas, manifiesto mi exhortación a la divulgación y comercialización de este libro, también en una muy viable edición digital, que si bien es una alternativa que a falta de tangibilidad no compensa del todo a los lectores, sí la convierte en una excelente herramienta de trabajo para investigadores y estudiosos. De nuevo, me cito a mí misma rumbo a mis reflexiones finales. Ante la amenaza del olvido, del polvo de la desmemoria, el merecido reconocimiento se hace tangible en estas placas identitarias, tan expuestas y visibles. Y hoy, con este texto publicado, culmina el proceso de una etapa más y en cuya continuidad confiamos para seguir perpetuando este andar de casa en casa o, como dije, tal vez debamos decir, de placa en placa. Felicidades, Margarita, felicidades, Proispen, y mi gratitud por invitar a una servidora a escribir estas líneas y a compartir esta presentación. Mucho éxito y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tete. De veras que se nos ha antojado recorrer todos los predios donde están estas 25 placas. Lo haremos ahora que podamos salir del confinamiento. Y bueno, invitamos a quienes nos están viendo a través de la página de Facebook de la Filey o a través de la página de Facebook de Proispen a dejarnos sus comentarios, sus preguntas, como lo han hecho ya Azucena PC, Charito Amaya, Suemi Garrido desde Valladolid, Laurelena Rosado, Adavi MX, la doctora Estela María González Cicero desde la Ciudad de México, Mili Alfagamb, quien pues hace un reconocimiento a los relatos sobre trayectorias de tantos personajes destacados en nuestra historia peninsular, Malena Peón, Raúl Diego Rivera, dice, gracias Margarita por este bocado de cardenal de esta noche con los invitados de lujo de esta noche, María Teresa y Raúl y Lisbeth Guadalupe Aranda Rosado. Bueno, gracias a todos ustedes por seguirnos a través de la página de Facebook de la Filey. Quiero dar ahora la palabra a nuestro segundo comentarista, Raúl Rivero Canto, arquitecto, doctor en historia, estudioso de la historia peninsular, del patrimonio edificado.
de nuestra región, colaborador asiduo de Provispen también. Adelante, por favor, Raúl. Muchas gracias. Pues en primer lugar quiero agradecerle a doña Margarita la invitación para poder participar en esta presentación del libro, así como en tantas actividades que hemos realizado con Provispen, que son un verdadero gusto para poder compartir y profundizar en nuestra historia peninsular. También, Enrique, agradecerle a la FILEI la oportunidad de poder dar a conocer este libro y el gusto de nuevo de saludar a Tete aquí con nosotros, que siempre es un gusto compartir el escenario, aunque sea virtual. Pues ya Tete les ha platicado algo del libro, tanto en su composición formal como en su contenido. Un libro que de verdad esperábamos, porque cuando conocimos muchos el libro que le antecede y vivieron en Mérida, ya sabíamos que ya habían más placas colocadas. Entonces decíamos, ya queríamos saber la continuación. Ahora estamos justo en buen momento porque hay 50 placas colocadas y 2 libros que dan cuenta de ellas. Y vivieron en Mérida para las primeras 25 y para las segundas 25, de la 26 a la 50, y vivieron en Yucatán. También eso nos deja ya un propósito inmediato de conocer las siguientes 25. Ya ayer platicaban las alumnos de los cursos de Provispen, decían, pues será la siguiente, y vivieron en la península de Yucatán para poder ampliar el margen, porque es muy grande, porque aparte las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, pues van más allá de las fronteras de los estados que ni siquiera están tan bien trazadas, y uno puede estar caminando de Becal y llegar a Jalachó sin fijarse en haber atravesado los estados, ¿no? Entonces, seguramente hay mucho más para trabajar. Hablar un poco del libro, pues me hace pensar en una comparación que voy a tomar del mundo de la salud, porque pues ahora es el tema de moda, y es que quiero compararlo con las medicinas. ¿Y por qué con las medicinas? Porque normalmente cuando presentamos o queremos hablar de una medicina, no decimos los componentes químicos de la medicina, sino decimos qué mal está curando. Entonces así reconocemos la pastilla que es para la tos, la pastilla que es para el estómago, para la calentura, para el dolor de cabeza. No describimos la fórmula de la pastilla, sino decimos el problema que cura. Entonces, antes de contar de qué trata el libro, porque además la idea es que lo lean, ¿verdad? Yo quisiera decir qué problemas resuelve un libro de este tipo y por qué es tan necesario contar con obras de este tipo. Son 3. El primero de ellos es el tema de la rara información histórica. Fíjense, hasta el año pasado, año y medio, podríamos hablar de la desinformación o el desinterés por la historia. Y me topaba con los alumnos en la universidad y a veces había gente que no tenía ni idea del pasado. Pues ese era un reto. Era un reto que la gente desconocía el pasado. Más aún el pasado regional, el pasado local. Porque sí tenían idea de lo que había pasado en otros siglos, en Europa, en otras partes de América, incluso en México, pero en el centro de México. Pero el reto era conocer la historia local. Y vaya, había cierta ignorancia del tema. Pero los últimos meses nos han llevado a recibir una cantidad tremendísima de información sobre temas históricos. El 90% de ella es un cuento muy chafa. ¿Qué pasa? O una de dos, o es gente con una inocente ignorancia que en sus ratos libres pone lo que les dio Dios a entender, o es gente que está usando de una u otra tendencia en la historia para manipular a las sociedades e inducir sus ideologías. Entonces, eso nos obliga a necesitar textos de historia que presente todo el espectro del arco iris de las ideas. Y sobre todo nos vuelve a poner el reto de dar a conocer a los personajes, a los hechos, a los procesos de la historia regional. Porque pareciera que todo ha pasado fuera de Yucatán y en realidad esa es la primera cura
que ofrece este libro. Conocer personajes que, como su título dice, vivieron en Yucatán. Pero no solo vivieron en Yucatán, que en Yucatán han vivido millones de personas a lo largo de los siglos. No, en realidad hicieron algo por nuestra historia y destacaron en alguno de los campos. Entonces ya ahí, a través de las mujeres y los hombres cuyas casas han sido homenajeadas con estas placas, bueno, pues podemos recuperar la idea, porque el libro no solo habla de las placas, sino que también presenta una semblanza biográfica de los personajes. Y eso es muy útil porque así podemos decir, bueno, fulano de tal, no sé quién es, pero puedo ahí consultar quién es este personaje. Y eso es un gran alivio para poder acercarnos a nuestra historia yucatanense, a nuestra historia peninsular. Segundo problema que ataca este libro, ¿verdad? O que soluciona, más bien, así como los medicamentos que curan 4 en 1. Segundos, es la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico. ¿Y qué pasa? Por alguna rara razón, tampoco no tan rara, porque está vinculado a fines turísticos, el patrimonio prehispánico, el patrimonio colonial y tal vez parte del patrimonio porfiriano están más valorados, son conocidos y conservados. Sin embargo, una obra, sin importar sus cualidades, mientras más cerca a nosotros está en la historia, mayor peligro corre de ser demolida o de ser remodelada o de que ahí le pase encima el tiempo, pues por no valorarlo. Porque eso no es solo cosa nuestra, es algo que ha pasado en todas las culturas y a lo largo de todo el tiempo. No vemos como parte del pasado al pasado inmediato. Esa es una realidad. Y así construcciones valiosas de los años 40, 50, 60 en Yucatán han desaparecido en los últimos 2 o 3 años sin ninguna valoración. Yo recuerdo alguna vez cuando que estábamos estudiando una casa histórica, un señor nos atendió y nos dijo, bueno, pero ¿cómo va a ser esta casa histórica si en esta casa nací yo cuando mis papás ya se habían casado? Pues sí, pero dice, no, casa histórica, la casa de mis bisabuelos en el centro. Entonces, eso no solo es así, porque también son edificios, inmuebles vinculados a nuestra historia, aquellos donde pasó algo o donde vivieron aquellos personajes o incluso donde estudiaron, porque por ahí hay una escuela y se los dejo para que no les digo de quién, para que les dé el interés, ¿verdad? Donde vivieron, donde murieron o donde estudiaron o donde nacieron personajes de nuestra historia. Eso hace que una casa que podría parecer la casa más desapercibida de la calle 62 o de la calle 68 se convierta en sí misma en un monumento histórico. Es parte de nuestra historia. Y eso nos ayuda a recomprender también nuestro paisaje yucatanense, ¿verdad? No, porque realmente sabemos cuando vemos las casas antiguas que algo pasó ahí. Pero no es lo mismo suponer que algo pasó ahí, que te cuenten quién vivió ahí. Y como decía Tete magníficamente hace un momento, eso nos lleva a pensar en quién cantó ahí, quién escribió ahí. Tal vez esa ventana le sirvió de inspiración a alguien, o cómo se ve, porque nosotros vemos las casas desde afuera, pero qué tal si desde adentro se ve un atardecer fenomenal y esa fue la inspiración. ¿Cuántas charlas políticas, literarias o de temas económicos se dieron en esas casas? Entonces, el libro nos presenta, con solo mencionar la dirección de la casa, ya cambia. Y además, la propia placa es en sí misma una gran solución, que estoy seguro que será mucho más difícil que se pasen desapercibidas estas casas ahora con las placas, ¿verdad? Una auténtica necesidad. En ese sentido, hay que reconocer públicamente e insistentemente también que ese trabajo que hace PROISPE, pues le correspondía originalmente a nuestras autoridades. Sin embargo, ante este hueco tan grande, PROISPEN ha salido a la defensa de nuestra historia yucatanense y eso es muy, muy importante porque así podemos mantener vivo nuestra memoria histórica.
La tercera cura que ofrece el libro a través de sus páginas, y eso sí es muy propio del libro, no solo de las placas, sino es algo propio del valor del libro, es que presenta los procesos de colocación de las placas. Y eso es fundamental, pero no saben lo importante que es. Por lo mismo, no valoramos nuestro pasado inmediato. Damos por sentado que lo que pasó ayer o lo que salió en los periódicos anteayer, pues todo el mundo lo sabe, que todo el mundo conoce a los personajes involucrados, claro, pues es que lo damos por un hecho, ¿verdad? Eso es algo como si todos supiéramos que se fuera a hacer, y es una necesidad dejar constancia de las intervenciones. No solo es una necesidad y una obligación moral, es una obligación prácticamente legal. La Carta Internacional vinculada a estos temas, que es la Carta de Venecia de 1965, deja claro que toda intervención en un predio obliga que se tenga la memoria de la intervención, ¿verdad? Porque así sabemos qué es lo que se hizo. Y la colocación de la placa no es cosa menor. Y les digo por qué no es cosa menor, porque en estos tiempos de la memoria y la desmemoria, si nos vamos a España, vemos que hay como una lucha de facciones donde unos ponen, otros quitan placas y así se van en contextos diferentes. Y entonces, el saber cómo y en qué contexto se colocaron estas placas ayuda muchísimo a comprender la historia, porque también uno como historiador, si pensamos en 100 años y vemos esa placa y decimos, ¿y esa placa cómo llegó ahí? Pues aquí tenemos el libro con la memoria de cómo llegaron estas 25 placas a sus predios. Que por cierto, son predios de todo Yucatán. Es una cosa que a mí me motiva un montón, porque aparte son predios que ya sabíamos que eran históricos por sus valores arquitectónicos, pero también hay que dejarlo claro. Y a veces son predios que en sí mismos son fascinantes, y como unas cuantas líneas en cerámica ya le dan un valor agregado tremendísimo. Viene a mi mente muy especialmente la hacienda del Rosario Cancriché en el municipio de Acanqué, que es una hacienda preciosa, una hacienda colonial, pero ahí nos deja la constancia la placa, de lo cual cuenta el libro. Ahí fue la cuna de don Domingo Herrera, segundo obispo auxiliar de Yucatán. También la casa de la familia Carrillo Puerto, que quizás no necesitaba otro homenaje, pero basta ahí. Otro testimonio puntual que también sirve como aliciente para la conservación y restauración de la casa de la familia Carrillo Puerto en Motul. Y así vemos otros predios en progreso, en Valladolid, y también, como yo les decía, predios que no necesariamente son antiguos, vaya, que si bien hay muchos del centro histórico, hay 2 o 3 escuelas como la Manuel Cepeda, la Manuel Cerrado, pero también hay casas de Tzimná, casas de otras partes que podrían pasar desapercibidas y ya no pasan desapercibidas gracias a las placas. Entonces, este programa de las placas, yo quiero enfatizar que es fundamental, de verdad que es fundamental para que conozcamos y valoremos nuestra historia peninsular, que cuando estemos en las calles sepamos lo que pasó. Ya quisiéramos que hubiera en cada cuadra de la ciudad una placa que nos diga quién vivió ahí. Ya quisiéramos nosotros tener una placa que nos recordara así, ¿verdad? Porque es fundamental para poder conocer mejor nuestra historia. Pero como les digo, también ofrece una oportunidad para valorar más nuestros espacios que forman el paisaje de quienes vivimos y de quienes vivieron en Yucatán. De nueva cuenta, mi agradecimiento tanto a los organizadores, a TT y a doña Margarita por esta experiencia de poder ser de los primeros en leer este libro, que seguramente dará como primera consecuencia que la tercera parte sea muy deseada. Pues muchas felicidades por el libro y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Raúl Rivero Canto, por darnos estas indicaciones terapéuticas de Y vivieron en Yucatán. Esperamos que muchas personas se tomen esta medicina y que, bueno, haya una tercera parte ya con las placas que están en camino de ser instaladas
de lo que nos va a hablar seguramente Margarita en su intervención. Yo quisiera agradecer a quienes han dejado comentarios en el Facebook, permítanme mencionarlos. Raúl Alonso, buenas noches. Jorge Martínez Santinelli desde la Escuela Rochavi. Emanuel Rincón Becerra del Diario de Yucatán pregunta qué precio tiene el libro y dónde se consigue y cuál fue el tiraje. Creo que Margarita nos responderá estas preguntas. Tenemos también a Armando Arceo, quien felicita a todos por el esfuerzo. Sandra Naivi Espadas Fernández felicita a todos los participantes, en especial a Margarita Díaz Rubio, María Guadalupe Barrera Reyes, Juan G. Flores Sabido, y Emanuel Rincón Becerra nuevamente pregunta ¿cuántos años lleva Proispen colocando placas? Bueno, creo que Margarita nos va a responder estas preguntas. La presidenta del Patronato Prohistoria Peninsular, la autora de este libro, escritora, periodista y el alma de esta iniciativa de colocar placas conmemorativas en los predios donde nacieron, vivieron, trabajaron personajes de nuestra historia, de nuestra cultura. Adelante, por favor, Margarita Díaz Rubio. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por darme entrada. Gracias. Gracias a Tete por sus palabras. Gracias a Raúl. Sobre todo, Enrique, gracias a ti y a la Filey. Gracias a la UADI, que es la que arropa a la Filey. Gracias al público que nos está escuchando. Y pues yo les quiero decir sobre las placas que el hilo negro ya está inventado. Está inventado desde hace muchísimos años. Después de un viaje a Madrid, que está realmente plaquinizado. En Madrid, en todas partes ves, aquí vivió, aquí nació, aquí comió, hasta en el famoso barrio de las Letras, en el suelo, cerca de la casa de Cervantes, en el suelo está, y aquí vivió Cervantes, y a una cuadra, y aquí vivió López de Vega. Entonces, pues después de un viaje, dije, ¿y por qué no hacemos esto en Prohistoria Peninsular? Sabemos perfectamente que la Liga de Acción Social, fundada allá por los años, pues al principio del siglo pasado, habrá sido en 1910 o algo así, fundada por don Gonzalo Cámara Zavala, pues puso muchas placas, y unas placas muy interesantes de piedra. Después, con el tiempo, lógicamente, ese programa se fue espumando. Ahora lo tomamos nosotros, y gracias al ayuntamiento, el ayuntamiento me ha permitido, me ha dado una libertad total para ponerlas. El INA ha puesto allá sus bueno, ya sabemos que el Instituto del INA pues es el responsable de muchas cosas. Nos ha dado trabajo cuando las placas las develamos en el centro, el INA pues nos hace dar muchos datos y muchas cosas, pero al fin con tesón lo logramos. Les voy a decir cuál fue el inicio de estas placas. Primero pusimos la de Silvio Zavala Vallado, fue la primerita. Invité a don Silvio, bueno, pero no después les explico la de don Silvio. Lo que le quiero decir es que después de la de don Silvio, como a la semana, golpearon en la puerta de la casa de mi padre, que era donde estaba antes, donde estábamos nosotros antes de ser un centro cultural. Y abrí y me encontré a don Raúl Maldonado Coello. Bueno, y le dije, ¿qué tal, don Raúl? Muchísimo gusto. ¿A qué le ofrecí un cafecito? Y me dijo algo inusitado. Doña Margarita, te vengo a ofrecer las placas que yo hago en mi taller para que sean tus futuras placas. O sea que tenía confianza en mí, tenía confianza en Prohistoria Peninsular, y a raíz de eso, él las empezó a donar.
Murió luego en el año de 2002, sí, en el 2002, y Rosana Maldonado, su hija, continuó con la donación. Todas las placas, 49 placas han sido donadas por esa familia, la verdad. Don Raúl Maldonado Coello, él fue Premio Nacional de Periodismo Cultural. Yo asistí a su premiación, fue en el Archivo General de la Nación, me sentí muy orgullosa. Estuve con la familia, me sentí muy orgullosa del premio que le dieron. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es el objetivo de esas placas? Pues como dijo Tete, pues no solamente Tete, sino Raúl también, sino la promoción de la cultura a través de todos esos protagonistas, como dijo Tete, que son generosos, talentosos y han dado entrega a nuestra ciudad y a nuestro estado. Ese ha sido el único objetivo de la colocación de placas. Que tú veas una placa y digas, bueno, pues aquí nació don Silvio Zavala. ¿Quién será don Silvio Zavala? Entres a conocer la casa, de repente preguntes a las personas que están allá y luego pues vayas a un libro de consulta y digas, ah, pues ya sé quién fue don Silvio Zavala. Ahora sí les voy a decir la placa, cómo fue la develación de la placa de don Silvio Zavala Vallado, insigne historiador, destacado e investigador yucateco. Autor autorazo de importantes textos sobre la historia de Yucatán. Yo considero que no existe universidad en Europa, Estados Unidos o México donde no se ha reconocido el trabajo de don Silvio. Esa placa, que fue la primera, se develó el 7 de enero de 1999. Invité a don Silvio, él vivía en México, vivía en un apartamento. Me acuerdo que cuando lo fui a invitar, me encontré un apartamento vacío, con solamente unos cuantos libros y una máquina de escribir y una fotografía de su profesor Altamirano. Y yo le dije a Altamira, y le dije, don Silvio, ¿qué pasó con sus libros? Los había donado todos. 8 meses estuvieron estudiantes haciendo, pues programando todo para llevárselos bien. Le quemaron su alfombra, estaba triste. Y aunque no lo vayan ustedes a creer, la develación de placas le dio mucha alegría. Se puso su flus, como decimos nosotros, llegó, después le dimos una comida donde fue todo el patronato en una hacienda. Fue una placa realmente para don Silvio muy, podríamos decir, pues de mucho gusto para él. Y para nosotros fue un gran honor. Después, no fue después, sino como después de 4 o 5 placas, porque ya en Prehistoria Peninsular ya nos medimos por placas, no por años. Por cierto, les quiero decir que estas placas de ahora, las 25, las hemos develado en 7 años. Bueno, pues una de ellas que les quiero comentar, porque sí fue así, tiene una anécdota pues divertida e interesante. La del Seminario Conciliar de Mérida, el primer seminario conciliar y donde estuvo. Como saben ustedes, el seminario es un instituto que a través de vicisitudes, cambios políticos y diversas incomprensiones ha persistido a través de los años. Y sobre todo, lo que tiene de importante es que es un semillero de formación para los habitantes de la península yucatanense y para los sacerdotes que son los que cuidan nuestra religión católica. Bueno, pues ese es el lugar donde estuvo el primer seminario. Está ubicado atrás de la catedral de la calle 58, en una tienda que es de la familia Martín y es una tienda que se llama Ilusión. Ya se pueden ustedes imaginar, ilusión de, bueno, ilusión de estar bonita, ilusión de tener bonitas ropa interior, todo eso. 15 días antes fui a ver cómo estaba
Ya habíamos invitado por teléfono, pero quise hacer una visita y me asusté un poquito porque había yo, pues a quién iba yo a invitar a develar esa placa, nada menos que a Monseñor Berlín. Ay, y al llegar y vi a esos maniquíes así con su ropita interior y sus bobitos transparentes para dormir y demás, dije, Jesucristo, ¿y cómo va a venir aquí Monseñor Berlín? Entonces la hija que estaba ya presente para recibirme me dijo, no te preocupes, Margarita, no te preocupes. Ahorita llamo al decorador. Llegó el decorador vestido todo de negro, así muy elegante, y le hice ver mi inquietud. Y me dijo, señora, desde luego, todo se puede arreglar. Bueno, me confié. Claro, como no me iba a confiar, ellos son los dueños. Llegué media hora antes y ¿qué creen que había pasado? El decorador, para tapar a las maniquíes, le había puesto velos rojos y verdes, porque era la época, era septiembre. Bueno, cuando llegó Monseñor Berlín, yo bajé a la escarpa a saludarlo, levantó la vista y la bajó instantáneamente. Después entró y poco a poco fue levantando la vista porque todos los empleados, las empleadas, los dueños estaban felices, nos dieron bocadillos, nos dieron vino. Fue una placa, la verdad, muy, muy interesante. Ojalá, mira, allá en esa calle pasan camiones y camiones y camiones y es muy difícil verla, pero les invito cuando vayan por el centro que vean esa placa. Fíjense, les voy a leer. ¿Qué pusimos? En este predio fue fundado el 24 de marzo de 1751 el Seminario Conciliar de Nuestra Señora del Rosario y San Ildefonso, forjador cultural y religioso de la península. Desde luego, les quiero decir que el ayuntamiento nos dio todo el permiso, como nos lo sigue dando hasta ahora, cosa que se les agradezco inmensamente. Después, otra placa que fue interesante, como todas, pero sí les quiero decir porque tuvo otra anécdota interesante. Yo no sé si interesante, ustedes juzgarán. La de Elvia Carrillo Puerto. Desde luego que la pusimos en Motul, en la casa donde habitó la familia Carrillo Puerto. Ella fue una lideresa feminista, política, sufragista, hermana de Felipe, Benjamín, Edesio y Wilfrido, mismos que esos 4 fueron fusilados. Yo me imagino el dolor de esa madre cuando fusilaron a esos 4 hombres y el dolor de Elvia cuando fusilaron a sus 4 hermanos. Elvia logró el derecho al voto feminista en México. En la develación me acuerdo que estuvo Piedad Peniche y pero la nota que les quiero decir, que las cosas y todas las cosas, vicisitudes que suceden con estas situaciones, fue que al día siguiente me dijo Piedad con toda prudencia, Margarita, la fecha de muerte de Elvia está equivocada. Santísimo, pues ya la habíamos colocado. Pues entonces, de manera subrepticia, nos fuimos a Motul una tarde y la cambiamos. Cuando ustedes vean la placa, se acordarán, es una placa cambiada. Son todas las cosas que pasan. Después, también develamos una de don Humberto Lara y Lara en Iziná, en una casa. Toda la gente a la que he acudido para que nos permitan develar una placa, nos han abierto las puertas con toda bonomía. Don Humberto Lara y Lara fue un maestro, fue un político, poeta, periodista, fundador de la historia de la editorial meridana, llamada Sabna. Me acuerdo que muchas veces su hija, Yolanda, hablábamos de su padre. Y un día le dije, vamos a develar una placa de tu papá. Ella ya tenía una enfermedad terrible. Y pudimos hacerlo al año y medio de que yo se lo dije. Ella, cuando le dije, pues ya está listo, Yolanda, ya lo tenemos listo, ya tenemos la placa, y me dijo, Margarita, ojalá que yo llegue. Pues llegó y con su silla de ruedas y develó la placa.
de su padre. Fue una velada muy bonita, mucha gente asistió, muchísima gente. Yolanda estuvo feliz, feliz, feliz. Falleció, pues, después, y gracias a Dios, para mí es una gran satisfacción poder dar esas, podríamos, vaya la redundancia, esas satisfacciones a los herederos de esas personalidades. Después develamos también, en Valladolid, claro, la de Mildred Aguilar Bates. Mildred Aguilar Bates fue maestra, fue pianista, poeta y sobre todo promotora de la cultura y las artes en Valladolid. Fue acreedora de un sinfín de premios por su amor y dedicación a la educación y a las artes. Fuimos a Valladolid, nos recibió la Sociedad Vallisoletana con toda bonomía, porque esa es la palabra. El equipo de Proispen, que contribuyó muchísimo para la publicación de este libro, y sobre todo a Susanito Durán. Susanito fue por este archivo, pues casi 12 años de Proispen, falleció hace 3 años, y la verdad, estaba feliz. A veces hacía una pequeña reseña de las placas que se develaban, y yo quiero homenajear con este libro a Susano, que fue nuestro compañero por muchos años. Yo le quiero decir a Tete, que Tete ya nos pusiste en un compromiso, y yo creo que ya nos abriste una ventanita para otro programa de Proispen, que podría ser turístico, bien chévere. Entonces, pues es un compromiso, Tete, pero creo que agarramos el compromiso, porque para eso estamos. ¿Qué pandemia ni qué pandemia? Al contrario, tenemos que trabajar el doble. Y Enrique nos los está demostrando ahorita en la Filey. A Raúl, pues le quiero decir que pues el próximo libro, y vivieron en la península, es un poquito difícil, porque desde el principio de las placas quise develar también en Campeche, pero hasta ahorita no he encontrado a alguien que pudiese ser así el representante de Prohistoria Peninsular en Campeche. En Campeche develaríamos creo que 40 placas, pero si allá están todos los prohombres, todos lo sabemos, pero necesitamos, ahora Quintana Roo, pues es un poco difícil, porque es un territorio pues, nuevo, pues ni tan nuevo ahora, ¿no? Pero es un territorio nuevo para esto. Entonces, pues nada más tengo que decirles, nada más que agradecerles a todos ustedes. El libro, como les vuelvo a decir, está en Proispen, a sus órdenes. Muchas gracias por haber escuchado a una servidora. Gracias a Tete, gracias a Raúl y gracias a Enrique. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Margarita, por este paseo por una muestra de las 25 placas, bueno, una muestra de las 50 placas que ha instalado Proispen. Así es, entre las cuales algunas se encuentran en este libro y vivieron en Yucatán. Gracias por esta importantísima labor que lleva a cabo Proispen y la editorial Área Maya. Hay muchísimas felicitaciones. Bueno. Francisco Bajeca felicita al doctor Raúl, también Laura María Medina Alcocer, aplausos por la publicación de tan valioso material, felicitaciones a doña Margarita y su gran equipo de trabajo. Humberto Sánchez, felicidades a doña Margarita y a Proispen. Gabriela Santinelli Recio, Ariel Avilés Marín, bravo Proispen, bravo Margarita, adelante siempre. Sergio Gual también felicita a doña Margarita, a la Filey. Tere Fernández felicita a todos. Raúl Casares felicita a Margarita Díaz y a Proispen por sus 25 años, que sean muchos más. Jorge Delgado, muchísimas felicidades. Bueno, tenemos
muchos otros. Llegamos creo que a 100 comentarios. ¡Qué bueno! Es un récord, y esto solo lo logra Proispen, Margarita, su obra tan importante para la cultura de Yucatán. Pues vamos a invitar a quienes nos están viendo a adquirir este libro, a acercarse también al Centro Cultural Proispen, a la Filey, por el momento a través de nuestras redes sociales, pues más adelante seguramente pues de manera presencial. Tenemos diversas actividades en próximos días. El viernes 19, por este mismo canal, tendremos el cuento La misión de un ratón sobre la casa tradicional maya, una actividad dirigida a niñas, niños y jóvenes, y que está a cargo de Aurelio Sánchez Suárez, investigador de la Unidad de Ciencias Sociales de la UADY, una actividad que hacemos en conjunto con el Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Mayas de la universidad, el viernes 19 a las 17:30 por esta misma vía. Y bueno, tenemos más actividades tanto en la Filey como en Proispen. Estén atentos a nuestras redes. Pues muchísimas gracias, Tete Mezquita, gracias Raúl Rivero Canto, gracias nuevamente Margarita Díaz Rubio, gracias a quienes estuvieron detrás de cámaras por parte de Proispen. Por ahí estuvo Vianey Serio, como que está también por ahí Efraín Medina Alcocer, por parte de la Filey, gracias a Jadiel Maldonado, a Leonor Chávez, a Jesús Hipólito, y sobre todo gracias a todos los que nos están viendo. Gracias por todos sus comentarios. Margarita, como si estuviéramos en el Centro Cultural Proispen, por favor, dirígenos unas palabras de despedida. No hay brindis, no hay bocadillos, ni modos, pero de todos modos se siente el calor de todos los que nos han seguido a través de la red. Pues, ¿qué más te voy a decir? Todo el año pasado trabajamos este libro y trabajamos también la revista que está a las órdenes también de nuestro auditorio. La revista es gratuita, la revista del 25 años. Todo eso lo trabajamos en Proispen, el equipo y una servidora, el año pasado. Haya o no haya pandemia. Querido Enrique, ni modo, tenemos que seguir. Así es. Con esperanzas, con mucha esperanza de que pronto nos podamos ver presencialmente. Muchísimas gracias. Gracias y gracias. Gracias a todos, a todas. Y hasta la próxima. Adiós. Ya.